Hola a todos y bienvenidos a nuestro laboratorio número 7. Comenzamos. Ok, entonces, como ya veníamos trabajando con esta nueva placa que sería el Node MCU, hoy día vamos a continuar con eso y lo que vamos a trabajar hoy día son tres cosas principales, ya que las tres cosas nosotros las vimos en el microcontrolador PIC, pero ahora las vamos a ver las tres juntas, porque como ya les mencioné antes, trabajar con estas placas es mucho más sencillo. Entonces, si nos vamos por parte, nos vamos a demorar demasiado y haciendo cosas que realmente son sencillísimas, ¿ok? Y esas tres cosas son la lectura análoga, la comunicación serial y el control de servos. Ahora yo voy a hacer unos ejemplos de cómo se hacen cada una de estas tres partes y de ahí les voy a explicar qué es lo que tendrían que hacer ustedes, ¿ok? Entonces aquí tengo mi IDE de Arduino o el IDE, que es como un archivo vacío. Lo único que le agregué fue esto, que en realidad ni siquiera lo vamos a usar, pero igual lo puse ahí. Entonces voy a borrar estos comentarios de acá. Lo que necesito hacer acá es crear una variable que va a ser un entero y se va a llamar sensor pin, ¿ok? Y yo le voy a decir que sea el A0. Como les dije, vamos a analizar lo que es la lectura análoga. Eso es lo primero que vamos a hacer. Y el Node MCU tiene un pin de lectura análoga, que es el pin que está marcado con la escritura A0, ya que sería el primero. Bueno, dependiendo de cómo la veamos en realidad, pero es uno de lo de la esquina. Así que lo van a encontrar al tiro, ¿okay? Hoy voy a crear otra variable que se va a hacer un entero también y que se va a llamar sensor value. Lo voy a inicializar con valor 0, ¿ok? Ahora, para que nosotros poder leer una medida análoga, lo que vamos a tener que hacer es que le vamos a dar a esta variable que creamos recién, que es sensor value, le vamos a asignar un valor. Y ese valor va a ser la lectura análoga. Y para eso escribimos una función que se llama analog read. Abrimos y cerramos paréntesis. Y dentro del paréntesis voy a escribir sensor pin, que en el fondo es lo que aparezca acá. Que en vez de escribir A0 acá, lo puse acá. Pero en realidad es lo mismo. Y eso es todo. Eso sería todo lo que hay que hacer para hacer una lectura análoga. Ahora vamos a ver al tiro lo que es la comunicación serial para poder ver que estamos leyendo efectivamente el dato, ¿ok? En este caso no vamos a prender una escala de luces como lo hicimos en la simulación en Proteus. Entonces lo que vamos a hacer es ver al tiro ese valor. Y para eso vamos a ocupar la comunicación serial. La comunicación serial hay que definirla así. En la parte del setup, en el body setup, nosotros vamos a escribir lo siguiente: serial con mayúscula punto begin. Y dentro del paréntesis tengo que escribir la velocidad en baudios que yo voy a utilizar. La velocidad que yo estoy usando para cargar el programa es 115.200. Así que ese va a ser el valor que yo voy a poner como mi velocidad de la comunicación. Entonces, dentro del loop lo que voy a hacer yo es leer un valor y me lo voy a enviar al sistema, de hecho al mismo IDE, a través de un mensaje que sería el siguiente. Escribo serial.print y dentro del paréntesis escribo la variable que yo voy a mandar, que sería sensor value, ¿ok? Y eso sería todo. Ahora sí yo voy a agregar un delay aquí para que esto no se ejecute así tan rápido, sino que cada, no sé, un segundo estemos leyendo una lectura análoga y enviando un mensaje al monitor. Ya le voy a dar un delay de 1000, o sea, de un segundo, y eso sería todo. Entonces, la placa se tiene que conectar de esta manera. Voy a conectar yo el potenciómetro, como se ve acá, a la protoboard. Y el pin del medio del potenciómetro va a ser el que va a tener la señal que va a variar. Yo al mover esta perilla de acá voy a ir modificando la resistencia y por lo tanto el voltaje que voy a estar midiendo en esa patita, en la del medio, ¿ok? Y esa yo la voy a conectar al que dice A0 en el Node MCU, ¿ok? Que en mi caso sería esta. Uno de los extremos va a ir conectado a 3V3, que corresponde a 3.3 volts, y el otro va a ir conectado a tierra, alguna que diga GND. Y eso es todo. Son esas las conexiones que hay acá. Entonces ahora voy a conectarlo. Aquí prendió mi LED azul de que está conectado y voy a cargar el programa. Entonces yo al cargarlo así me va a pedir que lo guarde. Así que me va a aparecer una ventana para guardarlo. Le voy a poner test lab 7. Se está compilando. Se está subiendo. Listo, ya lo subió. Y acá en herramientas yo voy a ir a buscar el monitor serie. ¿Ya? Y me aparece esta ventana de acá. Y fíjense que estoy recibiendo a cada rato un número, que en este caso, en mi caso es 268. Y si yo varío
el potenciómetro va a ir cambiando. Entonces ahora me va apareciendo un valor 5, 5, 4, 4, 4, y si lo voy aumentando hacia acá, ya sería 15, 31, 70, 266, 547, 859, 1024. El 1024 para mí es mi máximo valor. Ese va a ser el valor más alto que voy a tener. Y eso. Yo aquí no le puse ni un mensaje así, ni un salto de línea, ni un espacio, por eso se ve todo junto. Entonces vamos a hacer esas modificaciones y al mismo tiempo vamos a revisar otra cosa más. Así que esto lo voy a cerrar y voy a modificar algo aquí. Voy a crear una nueva variable, le voy a llamar int sensor value 2, que igual va a valer 0 al principio. Entonces voy a hacer lo siguiente. Sensor value 2 va a ser igual a... Voy a transformar la señal de 0 a 1024, que es el valor que me entrega en bits de la lectura análoga, la voy a transformar a porcentajes, que es más práctico de ver. Entonces lo que voy a hacer es, en vez de hacer una función matemática, que bueno, de hecho eso es lo que pasa, pero hay una función en Arduino que modifica eso de forma más sencilla, y esa función se llama map. ¿Ok? Y dentro de esta función yo voy a escribir el valor de entrada de mi señal de entrada, que en mi caso va a ser sensor value, y después voy a agregar los números o los límites de la escala que yo estoy usando, y después los límites de la escala que yo quiero usar. Con el ejemplo se va a entender mejor. Yo quiero modificar los valores que son de 0 a 1023 o 1024 en realidad. Yo los quiero modificar de 0 a 100, y con esta función eso sería lo que estaría haciendo. ¿Ok? Entonces tendría eso, y aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir otra vez serial.print, y dentro del paréntesis voy a escribir una coma, pero una coma entre dos comillas. Eso significa que estoy hablando del string coma, no de la coma como valor. Y después voy a escribir serial.print, y ahora voy a escribir el sensor value-2. En el fondo lo que estoy haciendo es enviando los dos valores. Ahora sí, a este en realidad en vez de print le voy a escribir print ln. En el fondo lo que estoy haciendo es que estoy imprimiendo una línea nueva con este valor. Y después voy a agregar un serial.print, y dentro del paréntesis voy a escribir el carácter espacio. Y para escribir un carácter sería con doble comilla, o un string en realidad. Va dentro de las dobles comillas, pero escribo un espacio en medio. Ok, entonces eso es lo que voy a hacer. Transformo la señal de 0 a 1024, la transformo de 0 a 100 y después envío los dos valores. Así que sería eso. Voy a subir este programa. Ahí se está compilando. Me dice que tengo un error. Claro, me equivoqué. Le puse sensor y sería sensor. Ahora sí, compilar. Ok, el programa estaría subido entonces. Si voy aquí a herramientas, voy a monitor serie y me va a aparecer eso. Claro, 1024, 100, que serían los valores que yo tendría en el caso de que estuviera en la posición en la que estoy, que es la extrema de acá. Y si lo voy bajando, claro, ahí va variando, varían ambos en realidad. Entonces voy aquí al mínimo valor, y claro, en uno es 4 y en el otro es 0. O sea, tengo primero el valor en bits, que soy capaz de leer, y después tendría el valor en porcentajes. ¿Ok? Ahora, Arduino tiene otra herramienta, que de hecho por eso hice esto. Por eso escribí println y el espacio. ¿Ok? Porque esto nos permite a nosotros graficar los datos que estamos recibiendo. Entonces voy aquí a herramientas y voy a serial plotter. Y aquí me aparece una gráfica de dos valores, que son precisamente los valores que están separados por la coma. Y con el println lo que hago es crear como un dato, hacer esa separación entre un dato y el anterior. ¿Ok? Y aquí lo que yo voy teniendo acá son gráficas. Y fíjense que aquí yo tengo una gráfica que se autoajusta en realidad, pero si la voy moviendo, voy viendo cómo se van graficando en la pantalla ambas señales. Una obviamente llega hasta los 1024, que estarían por acá, y la otra llega solamente hasta el 100. Las gráficas son idénticas, no más que una está escalada respecto a la otra. Aquí voy bajando el valor, y para que se vea aquí lo bajo, y aquí lo subo de nuevo, y así. Ok, entonces esta es una ventaja, una herramienta que nos da Arduino para ir graficando las señales que estamos leyendo. Ok, entonces con eso ya tendríamos cubierto lo que es la lectura análoga. Si se fijan, es súper sencillo, es una señal, una instrucción que sería esa.
la lectura, la comunicación serial, que sería a través de esta, serial begin para configurarla y serial print para enviar mensajes, ¿ok? Y eso sería todo, ¿ok? Y eso. Y lo último que vamos a ver es el control del servomotor, ¿ok? Para eso, lo que voy a hacer yo va a ser comentar todo esto. Este lo voy a mantener. Esto también, aunque no lo voy a usar. Y para utilizar el servomotor, vamos a tener que hacer lo siguiente. Tengo que incluir la librería para controlar el servo. ¿Se acuerdan que en el microcontrolador lo que hacíamos nosotros era generar una interrupción y dentro de la interrupción generar una secuencia de instrucciones para subir una señal, contar cierto tiempo, bajar una señal, contar otro tiempo y así? Bueno, aquí no tenemos que hacer nada de eso porque se puede hacer simplemente haciendo esto. Voy aquí a programa, a incluir librería y aquí voy a buscar una que se va a llamar servo. Y lo que hace es simplemente agregar esta línea de código que sería include servo.h. Lo que estoy haciendo es incluyendo las funciones para controlar un servo. Luego yo voy a escribir aquí con mayúscula servo, con la primera letra mayúscula servo, y voy a crear mi variable para el servo o mi objeto servo en este caso, que se va a llamar SG90, que es el nombre técnico del servomotor que nosotros vamos a usar. Este sería el servomotor, que es el que ustedes también tendrían. Lo único que hice yo fue agregarle esta pieza para poder ver cómo gira, porque si no se la pongo como que no se nota tanto la posición en la que se va a mover, ¿okay? Y le conecté estos terminales para solamente tener acceso al poder conectarlo a la protoboard, ¿okay? Que son jumpers. Y bueno, el nombre técnico es SG90, que aparece también escrito acá. Entonces agrego esta sentencia y después dentro del void setup voy a escribir lo siguiente: servo-sg90, que fue el valor del que yo creé, le voy a poner punto attach y dentro de un paréntesis voy a escribir el pin al cual yo voy a conectar mi servo, o donde voy a tener mi señal de control en realidad, que en mi caso va a ser el 5. Acuérdense que en este caso del node MSU, a la hora de programar lo que nos interesa es el nombre del GPIO, no el nombre escrito en la placa. Para este caso sí coincide, que sería la lectura análoga, sería este. Pero para los demás, este es el número que manda a la hora de programar. Entonces, al yo ponerle 5, realmente lo que estoy diciendo es que en este terminal que se llama D1 en la impresión de la placa, es el valor del GPIO 5, que es el que yo voy a usar como señal para el servomotor, ¿ok? Entonces, el servomotor tiene 3 cables de 3 colores diferentes. Uno es café, otro rojo y otro naranjo. El café se conecta a tierra. El rojo se conecta a la alimentación, que en mi caso va a ser 5 volts, que los voy a tomar de la placa también, que es un pin que se llama VIN, ¿ok? Que serían los 5 volts del que yo estoy alimentando, que vienen desde el USB. Y en el naranjo voy a conectar mi señal. Entonces, el rojo lo voy a conectar entonces al pin VIN que está aquí. Bueno, no se ve acá, pero si ustedes ven en su node MSU se van a dar cuenta que dice VIN. El café lo voy a conectar a GND, que está al ladito, y el naranjo lo voy a conectar en el D1, que como les dije es el GPIO 5. Voy a hacer lo siguiente: en mi loop, antes del delay, voy a escribir servo-sg90.write y dentro de un paréntesis voy a escribir el ángulo, que en mi caso primero vale 0. Entonces después le voy a dar un delay de 1 segundo y voy a escribir esto mismo. Y después de nuevo. Pero el ángulo al principio aquí vale 0. Después de este delay voy a hacer que el angle sea igual a 90. Y después de este delay voy a hacer que el ángulo sea igual a 180. Y después de este delay que el ángulo vuelva a ser 0. Ok, entonces lo que va a hacer en teoría sería que el ángulo lo muevo a 0, después de un segundo va a valer 90 y después de un segundo va a valer 180. Después de un segundo va a volver a valer 0 y así va a estar moviéndose en esas 3 posiciones. Ok, entonces voy a subirlo y listo. Y fíjense que mi servo está haciendo precisamente eso: 0, 180, 90, 180, 0. 90, 180, 0. 90, 180, 0. 90, 180, 0. Está haciendo precisamente lo que yo le dije que hiciera. Lo voy a desconectar
para que deje de moverse porque me aburre tanto pero el punto sería eso. Ya les transmití todo lo que necesitan saber para el laboratorio de hoy. Lo que ustedes tienen que hacer es seguir las instrucciones que van a estar obviamente en ADECA en el archivo del laboratorio de hoy, pero en el fondo es que al modificar la señal del voltaje en el potenciómetro van a darle, por así decirlo, un set point para el servomotor. ¿Ok? Entonces si yo aumento al máximo el valor del potenciómetro, el servomotor se debería mover al máximo de su ángulo, que sería 180. Y si lo muevo al mínimo, va a moverse al mínimo. En el fondo es como que el servomotor vaya siguiendo la señal que ustedes le dan al potenciómetro. Pero lo que tienen que agregar a ustedes es alguna señal de control o alguna variación matemática, alguna instrucción entre medio para que ese seguimiento no sea inmediato, para que a través del potenciómetro ustedes le dan una señal del ángulo que ustedes desean, un set point, y el servomotor debe moverse de forma suave, por así decirlo, casi como un control PID, ¿ok? Para poder llegar al set point que ustedes le están determinando con el movimiento del ángulo. Entonces ese sería como en el fondo lo que ustedes tendrían que pensar cómo hacerlo. No hay una sola forma de hacerlo, no hay una respuesta, una única forma correcta, así que está en sus manos y en su creatividad ver cómo resuelven eso. Si quieren agregan, no sé, control P, control PI, control PID, le pongan lo que se le ocurra para hacer que la señal siga a la medida de la lectura análoga, pero de forma suavizada, ¿ok? Que no sea, como les decía, no un traspaso directo entre lo que leo y lo que le escribo al servomotor, sino que haya como una especie de suavizado en la forma de llegar a ese valor, ¿ok? Y eso sería, como les dije, trabajar con esta placa es súper sencillo en estos términos, así que espero que para ustedes sea positivo y que ya no sufran tanto, ¿ok? No sufran más con este tipo de cosas, ¿ok? Así que eso sería todo por el laboratorio de hoy y nos estaríamos viendo la siguiente ocasión y como siempre voy a estar atento a lo que me quieran decir, alguna consulta, duda o lo que sea, ¿ok? Así que eso, nos vemos entonces la siguiente semana y hasta entonces.